Atención, para que este canal siga existiendo, necesitamos mucho de tu ayuda. Suscríbete, haz clic en el botón de me gusta, comenta y comparte este vídeo. Solo así podremos seguir produciendo contenido para vosotros y difundir el mensaje estoico por el mundo. No estás viendo este vídeo por casualidad. En algún nivel, sabes que ya no se puede seguir viviendo en guerra contra uno mismo, perdido en ese ciclo de empezar y abandonar, prometer y no cumplir, soñar en grande y actuar en pequeño. Aquí, en este canal, cada suscripción, cada like y cada comentario no son solo números. Son pequeños actos de rebelión contra la cultura de la anestesia, del inmediatismo y de la autodestrucción disfrazada de forma de ser. Cuando eliges apoyar este contenido, te estás diciendo a ti mismo: prefiero ideas que me responsabilizan a distracciones que me adormecen. En lenguaje estoico, esto es elegir deliberadamente lo que entra en tu mente. Es ejercer el poder que tienes sobre tu propio juicio. El algoritmo no controla tu atención. Tú eliges con qué alimentas tu razón. Al suscribirte e interactuar, transformas un vídeo en práctica. Participas en una comunidad que intenta cada día sustituir impulsos ciegos por decisiones conscientes. Piensa un instante. ¿Cuántas veces hoy ya te has saboteado solo en la forma en que has usado tu tiempo? ¿Cuántas veces has abierto algo solo por un minuto y te has perdido media hora, una hora, sin ni siquiera recordar qué has hecho? La filosofía estoica enseña que aquello que cultivas repetidamente se convierte en el suelo de tu alma. Si solo siembras distracción, no puedes cosechar autodominio. Apoyar este vídeo con un clic, un comentario, un compartir, es un gesto mínimo en términos de esfuerzo, pero enorme en términos de significado. Es decir, que prefieres entrenar la mente con ideas que te fortalecen y no con contenidos que solo te mantienen fuera de tu propia vida. Aquí, cada acción tuya ayuda a difundir una visión distinta, la de que la autosabotaje no es destino, sino un patrón que puede desmontarse cuando aprendes a mirar hacia adentro con honestidad y valentía. Si este mensaje tiene sentido para ti, utiliza ahora lo que está bajo tu control: tus dedos, tu atención, tu decisión, y únete a esta misión silenciosa de llevar el estoicismo a quienes todavía están atrapados en su propio tribunal invisible. En el fondo, todo lo que llamamos autosabotaje empieza mucho antes del momento en que cierras el ordenador, pierdes un plazo o finges que has olvidado una oportunidad importante. Empieza cuando crees, sin cuestionarla, a la primera impresión que aparece: esto es demasiado grande para mí, ya es tarde para cambiar, yo siempre lo estropeo todo. La mente presenta estas frases como hechos, casi como si fueran leyes de la física, y tu parte racional, cansada, simplemente firma debajo. Los estoicos llamaban a este acto dar asentimiento a las impresiones. No es el miedo en sí lo que te derriba, sino el hecho de que aceptes que ese miedo está diciendo la verdad absoluta sobre quién eres. Cuando eso sucede, el resto va en piloto automático. Aparece el impulso de posponer, de esconderte, de inventar excusas sofisticadas. Por fuera, parece solo otro día de procrastinación. Por dentro, ha sido un voto silencioso a favor de una visión miserable de ti mismo. Por eso el estoicismo insiste tanto en la idea de vigilar los juicios, esas sentencias internas que pronuncias sobre todo el tiempo, incluso sobre ti. Si, ante cualquier desafío, tu primera lectura es fracaso seguro, tu prohairesis, esa facultad íntima de elección, acaba convirtiéndose en cómplice de un guión en el que tú siempre sales perdiendo. Y todo vuelve a la misma premisa: no te saboteas porque seas débil por naturaleza, sino porque has aprendido a obedecer a un conjunto de leyes internas que tratan tu intento como delito y tu valentía como imprudencia.
A partir del momento en que empiezas a cuestionar esas leyes, ¿quién ha dicho que esto es verdad? ¿De dónde ha salido esta norma? ¿A quién sirve esta voz? Algo cambia. Ya no estás solo sentenciado. Estás por primera vez sentado también en la silla del juez. Y ahí es donde empieza el autodominio real. Cuando decides que tu mente no va a seguir siendo un tribunal corrompido en el que el acusado siempre eres tú. En el fondo, lo que hace que este autosabotaje sea tan difícil de ver es precisamente el disfraz de autoprotección que utiliza. Esa voz que susurra, mejor. No lo intentes, va a doler. No aparece como enemiga, sino como guardiana. Se presenta como alguien que conoce tus límites mejor que tú y que simplemente está evitando una humillación inevitable. Pero los estoicos recuerdan, nada que te aleja sistemáticamente de aquello que tu razón reconoce como bueno puede ser realmente tu aliado. Si hay un proyecto, una relación, un hábito, una conversación que sabes con claridad que es el camino más digno y aún así siempre encuentras una buena excusa para no actuar. Esa excusa no es cuidado, es sabotaje disfrazado de cariño. Y la pregunta estoica es directa. ¿Esa voz está protegiendo tu integridad o solo está manteniendo intacta la imagen frágil que tienes de ti mismo? Piensa en cuántas veces has dicho, si me hubiera esforzado de verdad, habría sido diferente. ¿Ves la trampa? Al sabotearte antes, conservas un yo hipotético perfecto que nunca tiene que ser puesto a prueba en la realidad. Es más cómodo fracasar por falta de compromiso que fracasar intentándolo con todo lo que tienes, porque así tu teoría de que en el fondo podría, si quisiera, permanece viva. La filosofía estoica desmonta este consuelo envenenado, cambiando el criterio. No importa si el resultado ha sido brillante o mediocre. Lo que define tu grandeza es si has actuado de acuerdo con tu mejor conciencia, si has puesto tu progairesis, tu facultad de elegir, al servicio de lo que es noble. Cuando aceptas este estándar, el autosabotaje pierde encanto, porque ya no ofrece la salida honrosa de fracasar a medias. O entras entero, sabiendo que puede doler, o admites, sin autoengaño, que estás eligiendo una vida más pequeña de lo que podrías vivir. El autosabotaje también se alimenta de una confusión antigua, tratar la mente como algo neutro cuando en realidad es un territorio político en disputa. Los estoicos hablaban con frecuencia de la ciudadela interior, esa fortaleza simbólica que, si está en las manos adecuadas, te hace imbatible ante elogios, críticas, ganancias y pérdidas. Ahora imagina esa ciudadela ocupada por creencias heredadas, humillaciones antiguas, comparaciones tóxicas, frases que escuchaste en la infancia y nunca olvidaste, eres difícil, siempre lo estropeas todo, nadie te aguanta mucho tiempo. Con el tiempo, esas voces dejan de sonar como opiniones ajenas y pasan a funcionar como leyes silenciosas. No piensas, me dijeron que soy así, piensas, yo soy así. Y, a partir de ahí, cualquier intento de cambio parece una rebelión contra un régimen cuyo inicio ni siquiera recuerdas. En el fondo, la premisa sigue siendo la misma. No te saboteas porque estés roto, sino porque fuiste entrenado para obedecer a gobernantes internos que no representan tu mejor versión. El autodominio real, aquí, se parece menos a fuerza de voluntad y más a un golpe de estado íntimo. Es cuando te das cuenta de que todas las veces que te has boicoteado, no era tu yo verdadero quien estaba al mando, sino una junta de tiranos, invisibles repitiendo, quédate pequeño, no te expongas, no te atrevas a desear más que tu ración de sufrimiento. La filosofía estoica te invita a recuperar ese trono, no con eslóganes motivacionales, sino con un criterio radicalmente diferente de gobierno. En vez de miedo, virtud; en vez de vergüenza, lucidez; en vez de narrativas heredadas, elecciones conscientes. Cada vez que actúas a pesar de la voz que te ordena retroceder, estás, literalmente, liberando un fragmento de tu ciudadela.
Y poco a poco, esa guerra silenciosa por los significados de tu vida empieza a cambiar de bando. El autosabotaje también se alimenta de una herida silenciosa, la creencia de que tu valor está pegado a resultados, aprobación y rendimiento, como si cada intento fuera un juicio definitivo sobre quién eres. Desde muy pronto, quizá aprendiste que solo mereces atención cuando aciertas, que equivocarse es sinónimo de vergüenza, que la vulnerabilidad es debilidad exhibida en plaza pública. Sin darte cuenta, empezaste a vivir como si cada paso hacia lo que importa fuese una ruleta rusa emocional. Si sale bien, mereces existir. Si sale mal, prueba que estás defectuoso. Ante esta lógica brutal, la mente crea una estrategia retorcida para sobrevivir. Sabotear antes, no estudiar lo suficiente, no entregarte del todo, no aparecer de verdad. Todo eso te ofrece una vía de escape emocional. Así, si fracasas, siempre puedes decir, no era yo a mi máxima capacidad. Preservas intacto el mito de un yo potencialmente brillante, nunca puesto a prueba. Pero, a los ojos estoicos, eso no es protección, es un exilio de tu propia vida. Y aquí vuelve la premisa central. Autodominio, en lenguaje estoico, no es controlar cada resultado, sino recuperar el poder de decidir qué leyes internas definen tu valor. Para los estoicos, el verdadero bien está en el carácter, no en el desenlace externo. Una acción virtuosa sigue siendo noble incluso cuando termina en fracaso aparente. Esto significa que si actúas con valentía, justicia, lucidez y disciplina, ya estás en victoria, aunque el mundo no aplauda. Cuando esta clave encaja, el autosabotaje pierde uno de sus pilares. Ya no puede venderte la idea de que es más seguro no intentarlo, porque el riesgo mayor deja de ser el fracaso público y pasa a ser la traición íntima de saber qué es lo correcto y aún así esconderte. El autodominio real empieza cuando comienzas a medir tu vida menos por ¿ha salido bien o mal? Y más por ¿he sido fiel a lo que reconozco como digno o me he doblegado otra vez ante el tribunal invisible que quiere verme pequeño? Existe otro pilar silencioso que sostiene el autosabotaje: el miedo exagerado al dolor emocional y el culto a la anestesia constante. No huyes solo de situaciones, huyes sobre todo de las sensaciones que imaginas que tendrás si enfrentas lo que importa. La mente proyecta escenas como un director de cine trágico. Se van a reír de mí, voy a pasar vergüenza, si sale mal, no me recompondré nunca. Ante ese tráiler catastrófico, cualquier paso parece demasiado peligroso. Entonces buscas microdosis de alivio, abres el feed por 10ª vez, inventas tareas urgentes para no tocar lo esencial, te hundes en distracciones que alivian ahora, pero cobran caro después. A ojos estoicos, esto no es un problema moral, es un error de percepción. Tratas impresiones como hechos, anticipas dolores como si ya estuvieran ocurriendo y permites que el miedo a sentir incomodidad mande más en ti que tu propia razón. En el fondo, la cuestión central sigue siendo quién escribe las leyes dentro de tu mente: el miedo al dolor o el compromiso con la virtud. Para los estoicos, sufrir una incomodidad necesaria en nombre de lo que es justo, valiente y sabio es señal de fuerza interior. Huir sistemáticamente de ese malestar, aun sabiendo lo que deberías hacer, es una forma discreta de abandonarte. Cuando te saboteas, estás en la práctica aceptando un trueque injusto. A cambio de unos minutos de anestesia, entregas horas, meses, a veces años de coherencia robada. El autodominio real consiste en rechazar ese intercambio. Es mirar de frente el miedo a fracasar, a exponerte, a ser visto tropezando y decir: puedes caminar a mi lado, pero no vas a conducir. No se trata de eliminar el dolor, sino de quitarle el cargo de legislador supremo de tu vida.
Cuando la razón vuelve a ocupar ese lugar, el autosabotaje pierde el derecho a decretar qué puedes o no puedes intentar. Hay un punto aún más incómodo en el autosabotaje: el placer secreto de tener razón sobre la peor versión de ti mismo. Cuando, durante años, repites mentalmente: no doy la talla, siempre me bloqueo, nadie me toma en serio, cada nuevo fracaso se convierte en una confirmación casi reconfortante. Duele, pero es familiar. En lugar de ver la caída como algo que debe investigarse, la usas como prueba de un veredicto que ya estaba escrito. ¿Ves? Ya lo sabía. La filosofía estoica llamaría a esto una enfermedad del alma, una adicción a narrativas que te disminuyen porque te eximen de la responsabilidad de cambiar. Si el problema es quién eres y no lo que eliges, entonces nada de lo que hagas sirve de mucho. Y por tanto, intentar es opcional. El autosabotaje en este escenario funciona como una coartada perfecta. Fracasas sin comprometerte de verdad. Preservas la creencia de que eres así y evitas el malestar de descubrir que, con otra actitud, los resultados también podrían cambiar. Y todo esto vuelve a la misma premisa. El autodominio real es la valentía de traicionar esa vieja lealtad a tu autoimagen herida. Significa admitir la hipótesis más aterradora de todas. Puede que haya mentido sobre mí mismo, sobre quién soy y de qué soy capaz. Porque si es verdad que no eres tan frágil, tan limitado, tan irremediablemente roto como siempre has creído, entonces ya no hay justificación honesta para seguir viviendo por debajo de lo que sabes que es posible. A partir de esa lucidez, insistir en sabotearte deja de ser forma de ser y pasa a ser elección. Los estoicos dirían que, en ese punto, la cuestión ya no es ¿seré capaz?, sino ¿a quién quiero seguir sirviendo? ¿Al viejo tribunal invisible que me condena por costumbre o a una conciencia más justa que me ve como alguien en entrenamiento, capaz de crecer, equivocarse, levantarse y aún así mantener la dignidad? Hay otra raíz del autosabotaje que parece sofisticada, pero es solo miedo bien vestido: la exigencia de control total antes de actuar. Aprendiste en algún momento que solo merece la pena arriesgarse cuando las probabilidades de éxito sean altísimas, cuando no haya posibilidad de hacer el ridículo, cuando todo esté alineado. El problema es que ese momento nunca llega. La filosofía estoica da la vuelta por completo a esta lógica, recordando que casi nada de lo que realmente importa está bajo tu mando. Las reacciones ajenas, los resultados exactos, el momento perfecto, el reconocimiento inmediato. Lo que está en tus manos es siempre lo mismo: la decisión de presentarte, de intentarlo, de hablar, de ajustar la ruta mientras caminas. Cuando condicionas la acción a garantías externas, entregas el volante de tu vida al azar, y el autosabotaje te lo agradece porque puedes seguir repitiendo: todavía no es el momento, no estás preparado. En el fondo, la premisa central sigue siendo la misma. El autodominio, desde la perspectiva estoica, es aceptar la humillación necesaria de ser dueño solo de tu propia conducta, nunca del guión completo de los acontecimientos. El perfeccionismo paralizante nace justamente de esta negativa a limitarte a lo que depende de ti. Es casi una protesta infantil contra la estructura misma de la realidad. En lugar de ver cada paso como un entrenamiento de carácter, valentía, paciencia, resiliencia, tratas cada movimiento como un plebiscito global sobre tu valor. Y entonces, cualquier riesgo parece excesivo. Cuando interiorizas la dicotomía estoica entre lo que controlas y lo que no controlas, la ecuación cambia. Si lo que realmente importa es la calidad de tu acción, no tiene sentido seguir posponiendo tu vida a la espera de un escenario ideal que nunca ha existido. El autosabotaje
deja de presentarse como prudencia y revela lo que siempre fue. Miedo a actuar sin saber el final, miedo a vivir sin garantía de aplauso. Existe otro rostro del autosabotaje que casi nunca se reconoce: el orgullo herido que se niega a ser visto como aprendiz. Muchas veces prefieres fracasar por omisión antes que arriesgarte a equivocarte delante de los demás. Por fuera parece humildad. No soy lo bastante bueno, no tengo talento, no he nacido para esto. Pero por debajo, lo que duele no es la posibilidad de ser mediocre, sino la posibilidad de ser visto tropezando. La opinión ajena se convierte en un tribunal tan severo que cualquier intento honesto parece una exposición innecesaria. La filosofía estoica corta este nudo recordando que la reacción de los otros está fuera de tu control y que vivir esclavo de ella es una forma voluntaria de servidumbre. Cuando el miedo a parecer principiante decide por ti, el autosabotaje ni siquiera tiene que esforzarse. Basta con susurrar: ¿y si se ríen de ti?, para que el proyecto muera antes de nacer. En el fondo, todo vuelve a la misma premisa. El autodominio real es elegir ser fiel a tu crecimiento, no a tu imagen. Ser aprendiz a ojos estoicos no es motivo de vergüenza, es condición de dignidad. Es mejor ser visto como torpe que lo intenta, que como potencial brillante que nunca se arriesga. Cuando aceptas atravesar la incomodidad de empezar pequeño, de equivocarte en público, de ajustar la ruta en voz alta, desmontas uno de los pilares más sólidos del autosabotaje: la idea de que preservar una reputación intacta es más importante que vivir una vida coherente con lo que tu razón admira. A partir de ahí, cada paso imperfecto pasa a tener otro nombre: entrenamiento. Y cada vez que eliges entrenar en vez de esconderte, estás reescribiendo en la práctica las leyes internas que definen qué es honor y qué es vergüenza en tu historia personal. Ahora imagina, con una sinceridad brutal, el antes y el después de este cambio interno. En el antes, te despiertas ya atrasado para tu propia vida. Cada decisión importante se pospone con explicaciones elegantes, cada oportunidad se diseca hasta convertirse en amenaza, cada deseo profundo se rebaja a tontería. Vives rodeado de proyectos empezados a medias, conversaciones que nunca se inician, versiones de ti mismo que solo existen en fantasía. Por dentro, la sensación es la de estar en deuda constante contigo. Te exiges, te regañas, te comparas, pero cuando llega la hora de actuar, el tribunal invisible entra en escena y absuelve tu omisión con la misma sentencia de siempre: tú eres así, no hay nada que hacer. Días, meses y años van pasando como páginas en blanco. El argumento de tu historia no se escribe por falta de talento, sino por exceso de miedo disfrazado de prudencia. En el después, nada se vuelve mágicamente fácil, pero algo decisivo cambia. ¿Quién hace las leyes dentro de tu mente? En lugar de medir cada movimiento con la vara de la perfección, empiezas a usar el criterio estoico. Esto está alineado con la valentía, con la justicia, con la lucidez, con la disciplina. Si la respuesta es sí, entonces es digno, aunque duela, aunque salga torcido, aunque nadie lo aplauda. El autosabotaje no desaparece por arte de magia. Sigue intentando negociar, sigue ofreciendo atajos, sigue prometiendo consuelo inmediato. Pero poco a poco, aprendes a reconocerlo por lo que es: un intento desesperado de preservar una identidad antigua que ya no encaja con el tipo de vida que has decidido construir. El autodominio real no es convertirte en un héroe invencible, es negarte, día tras día, a ser el villano silencioso de tu propia historia. Llega un punto en que la pregunta cambia de forma. Ya no es ¿por qué me saboteo?, sino ¿qué tipo de vida estoy dispuesto a vivir a partir de ahora? Hasta aquí hemos visto que este autobloqueo
no nace de una debilidad esencial, sino de leyes internas distorsionadas que confunden valor con resultado, dolor con amenaza absoluta, prudencia con parálisis, orgullo con protección. La filosofía estoica entra como un golpe de lucidez. Te recuerda que, incluso después de años repitiendo el mismo guión, la instancia final de decisión sigue siendo tuya. Nadie puede obligarte a ser injusto contigo, a hacerte pequeño, a mentir sobre tu propio potencial. Cuando te das cuenta de esto, el autosabotaje deja de ser un fenómeno misterioso y pasa a ser lo que siempre fue, una elección heredada, pero aún así una elección, y precisamente por ser elección, algo que puede revisarse. Y todo esto vuelve a la misma premisa que dio origen a este video. El autodominio, en lenguaje estoico, no es rigidez, no es control neurótico, no es convertirse en una máquina de productividad. Es recuperar el poder de escribir las leyes que rigen el tribunal invisible dentro de ti. Es decidir de forma consciente qué cuenta como dignidad y qué cuenta como degradación, qué es fracaso real y qué es solo una parte inevitable de cualquier camino vivo. Dejar de sabotearte desde esta perspectiva no es prometer que nunca más vas a sentir miedo, duda o vergüenza. Es prometer que esas emociones ya no tendrán el derecho de definir por sí solas el rumbo de tu vida. De ahora en adelante, cada vez que esa vieja voz diga, quédate pequeño, no lo intentes, no aguantas, sabrás que estás ante una ley antigua pidiendo renovación. Y si tienes el valor de elegirte a ti mismo, no a la versión idealizada, sino a la que enfrenta, cae, se levanta y continúa. Entonces, poco a poco, el enemigo interno deja de ser soberano y se convierte en lo que siempre debió ser. Solo un personaje más en una historia en la que por fin eres tú quien conduce la narrativa. Ahora, al final de todo, merece la pena volver a mirar esa imagen del tribunal invisible que te ha acompañado durante años. Sigue ahí, con sus leyes antiguas. No te equivoques, no te expongas, no sientas demasiado, no quieras demasiado. La diferencia es que a partir de lo que has escuchado hasta aquí, ese tribunal ya no puede fingir que es la propia realidad. Sabes que se trata de un conjunto de normas internas escritas por dolores pasados, por miradas ajenas, por malentendidos sobre valor, fracaso y vergüenza. Dejar de sabotearte en este marco no es destruir el tribunal, sino cambiar quién hace la legislación ahí dentro. Es empezar a revisar una a una las sentencias automáticas. El fracaso me define se convierte en el fracaso me informa. Si duele, es señal de que está mal. Pasa a ser, si es virtuoso, puede doler y aún así ser el mejor camino. Yo soy así, se convierte en he venido actuando así, pero puedo elegir distinto. Y es aquí donde el estoicismo muestra su rostro más exigente y al mismo tiempo más liberador. No promete que el miedo vaya a desaparecer, que la inseguridad no vaya a visitarte nunca más, que te conviertas de repente en alguien blindado contra la duda o el dolor. Lo que ofrece es algo más duro y más adulto. La posibilidad de no obedecer ciegamente a esas emociones cuando entran en conflicto con lo que tu razón reconoce como correcto. Dejar de sabotearte, en el fondo, no es transformarte en una versión épica de ti mismo, es dejar de representar el papel de enemigo íntimo. Es negarte a usar tu propia inteligencia para construir excusas y empezar a usarla para construir caminos. A partir de ahora, cada vez que sientas las viejas ganas de posponer, de encogerte, de aceptar la misma historia de siempre sobre quién eres, puedes recordarte, no estás luchando contra la pereza o la debilidad. Estás decidiendo, en la práctica, qué leyes van a valer dentro de tu propia mente. Y esa es una elección que nadie, excepto tú, puede hacer. Al final,
Quizá la pregunta más honesta que puedes hacerte no sea ¿cómo dejo de sabotearme?, sino ¿qué tipo de juez gobierna hoy mi tribunal invisible? Porque sigue ahí, deliberando en silencio sobre cada deseo, cada impulso, cada intento de cambio. La diferencia es que ahora sabes que ese juez no es neutro, no es la voz de la realidad pura, no es la verdad sobre quién eres. Ha sido moldeado por miedos, vergüenzas, expectativas y malentendidos que confundieron valor con rendimiento, dignidad con perfección, protección con huida. Dejar de sabotearte significa entonces empezar a sustituir a ese juez, salir de la lógica de condena automática y entrar en una justicia interna más alineada con la visión estoica del ser humano. Alguien falible, sí, pero capaz de elegir, de aprender, de levantarse tantas veces como haga falta sin perder el respeto por sí mismo. Y quizá la imagen más fiel del autodominio estoico sea esta: tú frente a ti, no como verdugo ni como víctima, sino como aliado lúcido. Las mismas situaciones seguirán apareciendo: el proyecto que da miedo, la conversación difícil, el riesgo de equivocarte en público, el cansancio, las ganas de posponer. La diferencia es que ahora conoces el precio real de cada elección. Cuando te saboteas, no estás simplemente evitando problemas, estás reforzando leyes internas que te tratan como alguien menor de lo que realmente eres. Cuando decides actuar a pesar del miedo, no estás siendo irresponsable. Estás reescribiendo en la práctica el código que gobierna tu vida. Y aquí se resume todo. Nadie puede hacer este trabajo por ti. Nadie más que tú está presente en todas las microdecisiones donde el viejo guión quiere repetirse. Dejar de sabotearte no es esperar a que el valor caiga del cielo. Es empezar hoy a negarte a votar en tu contra en el tribunal invisible de tu propia mente.